Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes? Y bienvenidos una vez más al episodio número 53 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a un nuevo año de elecciones. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Encantado nuevamente de estar aquí expuestos al texto bíblico, al recuerdo de todas las cosas que hemos aprendido y que este pasaje nos inspira. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan, en esta ocasión Juan capítulo 2, entre el versículo 13 y el versículo 25. Antes de la lectura bíblica queremos contarles algunos cambios que trae el nuevo año para elecciones. Durante el último mes, nuestros oyentes lo habrán visto, hemos estado utilizando la herramienta del video para la publicación de este podcast. Hemos tenido retroalimentación de varios oyentes, varias personas que nos han visto y hemos decidido hacer algunos cambios tratando de que el mensaje tenga mejor fluidez y pueda ser o pueda llegar a más personas, ¿verdad, Dwight? Sí, que sea más fructífero y pues en ese sentido vamos a regresar al podcast como producto central si se quiere, pero con diferente oferta complementaria a través de videos. Correcto, entonces la idea que vamos a iniciar y que esperamos que sea de bendición para todos es que tendremos un podcast publicado todos los viernes en las horas de la mañana. Ese podcast va a ser publicado en las plataformas acostumbradas y también en el canal de YouTube. Podcast para que la gente lo escuche en cualquier momento, de camino al trabajo, en la casa, estudiando. Bueno, usted lo puede escuchar en cualquier momento, en el vehículo también. Y a lo largo de la semana tendremos algunos videos muy cortos donde estaremos hablando acerca de el mismo pasaje bíblico. De manera que el video va a ir apoyando el podcast, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, así que todos cordialmente invitados a dos cosas entonces. Por un lado, hay que estar muy pendientes del canal de YouTube. Allí estaremos publicando todo el material. Y por otro lado, también en los canales del podcast, donde usted lo escucha normalmente, o en nuestra página web, e-centro leccionesbiblicas.co. Eso les queríamos contar y creo que ya estamos listos, Dwight, para iniciar nuestra conversación. Cuéntenos cuál será la lección bíblica para el día de hoy. Aprenderemos que Jesús es el templo. Jesús llega, pone orden y exige que en el templo haya una casa de oración. En principio lo que ocurrió de manera física, él mostró que no era el templo físico, sino que era él el templo. Y ahora que estamos en 2021, sabemos incluso más, sabemos que el templo sigue siendo él, pero a través de cada uno de los que le creen. Así es, sobre el templo estaremos hablando hoy, sobre comunión, sobre oración, sobre autoridad y sobre la bendición que es ser el templo de Dios. Dwight, compártanos hoy en qué versión vamos a escuchar el texto bíblico. Vamos a leerlo en la Biblia de Jerusalén. Adelante con la lectura. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devorará». Los judíos entonces le dijeron: «¿Qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho,
y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. Y bueno, tenemos un pasaje muy interesante el día de hoy para conversar. Hablemos un poco del contexto. En el episodio anterior de Lecciones estuvimos hablando acerca de Jesús en Caná de Galilea. Allí Jesús hace su primera señal, convierte el agua en vino. Y antes de ello, Jesús había estado hablando con Felipe y con Natanael. Recordemos que el Evangelio de Juan es un evangelio que nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y quiere darnos evidencias fehacientes de la divinidad de Jesús. Jesús 100% hombre y 100% Dios. Y en esta oportunidad Jesús va a Jerusalén. Llega allí y estaba cerca la Pascua, que es una fiesta muy importante. Dwight, háblenos un poquito acerca de esa fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Era una fiesta anual. El cordero que se preparaba era el cordero que llamaban pascual. Acordémonos que Jesús en este evangelio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos con la idea, con la claridad de que todo lo que está escrito, todas las señales son para que creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Que vean, viendo las señales, esto que vamos a ver aquí es esta señal y recordar las diferentes palabras del texto bíblico, como ellos recordaron acerca del Salmo 69, donde leemos que el celo de tu casa me consume. Lo recordaron los discípulos porque precisamente Jesús llega al templo y tiene una percepción bastante lamentable de lo que se había convertido el templo. Jesús llega allá al templo lleno de vendedores, gente que estaba con mercancías, bueyes, palomas. Por aquí yo ya tomaba nota de los distintos animales que tenían allí: bueyes, ovejas y palomas. Y además había gente que cambiaba la moneda. Según algunos estudiosos, había que dar una ofrenda y solamente se podía hacer en una moneda judía. Algunos llegaban con monedas de otro sitio, así que tenían que intercambiar. Jesús llega y se molesta por eso. Así que dice aquí que un azote de cuerdas y echa fuera a todos. Saca a los vendedores, de manera que las ovejas salen corriendo, los bueyes. Esparce las monedas de los cambistas, volca las mesas. ¿Cómo entender, Dwight, esa escena? El supervisor de un mercado podía venir y hacer ese gesto, tener ese gesto de con el látigo esparcir todo, ¿sí? No solamente había vendedores, había compradores, ¿sí? Porque pues era normal, obviamente hay vendedores cuando hay compradores. Uno observa en este tiempo que si al lado del hospital pues está los servicios funerarios que pues en caso de desenlaces fatales pues tienen la oferta. También está la farmacia y en este caso pues tenemos estos cambiadores de dinero que permitían que pagaran el impuesto del templo. Uno que alguna vez le cobraron a Jesús: y tu maestro no paga el impuesto, y Pedro pues ayudó allí para ahí coger el dinero que había que pagar en el templo. Ese es de los cambistas que usted menciona, pero también para lo de los bueyes que necesitaban para la ofrenda. Entonces esa es como la percepción que hay en lo general de este mercado que está suscitándose alrededor del templo. Bien lo menciona usted cuando dice que había tanto vendedores como compradores. Y es que la ley establecía que cuando uno se acercaba al templo, o los que se iban al templo, tenían que llevar una ofrenda, y esa ofrenda tenía que tener unas características particulares. Y como era tan complicado, pues algunos vieron más fácil que se vendiera allí en el templo los productos y que la gente llegara con tanto de afán a hacer intercambio.
yo leo esto y pienso que es muy parecido a una plaza de mercado. O sea, me imagino, ¿no? Gente gritando, sonido de animales, el olor a los animales. Pero es que de fondo estaba el templo. Era un templo convertido en una plaza de mercado. Sí, lamentable, en cierto modo natural, pero en medio de todo ese bullicio, ¿dónde estaba la casa de oración? ¿Qué es lo que Jesús les va a decir? Precisamente. Jesús llega y tumba todo, y me llama la atención esto. Primero, él ve lo que está pasando. Segundo, hace algo, actúa, y luego les dice algo, ¿no? Les dice puntualmente: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Entonces también es una referencia directa a lo que era el lugar, ¿no? Y esto entonces, ¿cómo podemos entender esa actitud de Jesús? ¿Usted cómo lo ve? La actitud de Jesús en esa escena particularmente. No podemos ver a Jesús solamente como un maestro tranquilo, conciliador, hablador. Aquí tenemos un Jesús que está poniendo orden y que se pone con autoridad, con grito fuerte y con gesto duro. Entonces, eso hay que verlo. A veces hay situaciones en la vida que requieren ese impacto. Si alguien va a cruzar una avenida y lo está haciendo con riesgo de su vida, pues no pretenderemos que el que le llame la atención y diga: ten cuidado, va a pasar un coche, te va a asesinar, te va a atropellar. No. Correcto. Corremos a la acción para rescatar a la persona de ese riesgo, de riesgo de su vida. Y aquí Jesús está tomando este gesto, él que viene a rescatar a los pecadores, pero este gesto es urgente. Es urgente porque es la profanación de lo sagrado, la corrupción de algo que debe primar en el lugar donde hay culto. Pues imagínense que el templo representaba precisamente eso, comunión con Dios, dentro de todo el sistema que estaba organizado, pero era un lugar precisamente para tener comunicación directa con Dios, o bueno, por medio de los sacerdotes y todo lo demás. Pero se va a convertir en una plaza de mercado, y Jesús llega y limpia todo. Y yo veo aquí algo, no sé usted qué opina, Dubái, algo más profundo que no solamente su autoridad, y es que él después se va a convertir en el sacrificio, se va a convertir en los panes sin levadura, se va a convertir en el recuerdo, se va a convertir en la luz que estaba allí. Antes de comenzar a grabar, usted me iba a comentar algo muy interesante acerca de eso, y cuéntenos esa representación de Jesús, o cómo en Jesús se resume todo lo que significaba el templo. Jesús cambió la conversación y cuando ellos le pidieron la señal, le dijo: destruir ese templo, en 3 días lo reconstruiré. Cambió el foco, porque estaba hablando era de él como templo, pero hay que visualizar todo lo que hay en el templo. En el templo había diferentes lugares para tener comunicación con Dios, había diferentes niveles de comunicarse con Dios. Había un atrio donde uno podía estar lejitos orando, lugares donde, por ejemplo, los extranjeros no podían avanzar más, estar allí como en la periferia, en el lugar lejano. Sí. Pero había otros que podían acercarse más, podían entrar y lavarse los pies, lavarse para poder acceder a los diferentes gestos del culto, los diferentes rituales. Y también había un lugar donde se recordaba la provisión de Dios en la palabra, las tablas de la ley que decían: este es el legado que Dios nos da, la palabra suya y la provisión, los panes que Él proveyó en el desierto, proveyendo para toda la nación. Y así había también un lugar de la luz, el candelabro. Entonces todo esto dentro del templo, resumido en la nueva realidad que es Jesús el templo, nos hace pensar en todas las implicaciones de este gesto urgente que nos está haciendo Jesús. Cuidado, el templo es para lo sagrado. Recordemos que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa alusión al Cordero está directamente relacionada con el templo, ¿no? Usted había mencionado hace unos minutos, Dubái, que cuando los discípulos vieron que Jesús hizo eso, recordaron un pasaje del Salmo 69 que
se ha dicho de paso, este salmo está pues mencionado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y es un salmo que se le llama ahora un salmo mesiánico. El celo de tu casa me consume. Ven a Jesús en eso y ellos, dice el escritor, que recuerdan el pasaje de los salmos. Llegan los judíos donde Jesús y le hacen preguntas, ¿no? ¿Qué señales muestras ya que haces esto? Como preguntándole un poco de usted quién es para hacer lo que está haciendo, ¿no? Y me llama la atención que frente a la pregunta Jesús no les responde directamente, sino que los pone a pensar. ¿Cómo entender, Dwight, esa respuesta que le da Jesús? Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Habla específicamente de su pasión, de su crucifixión, muerte, resurrección. Era un salmo, como usted señala, mesiánico. Era la profecía de que Jesús vendría, moriría por los pecados de todos, resucitaría, ha resucitado. Esa es la perspectiva que tenemos hoy en el 2021, decir, efectivamente Jesús reconstruyó ese templo, lo derribaron, pero Él lo reconstruyó en 3 días. Así es. Y lo vuelve a edificar cuando dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y el llamado que también en un momento hizo el apóstol dice, el Espíritu nos anhela celosamente, ¿sí? Ese llamado urgente sigue hoy teniendo ese eco. Me llama la atención que ante la pregunta o ante la solicitud de señales para demostrar quién es usted, Jesús les habla precisamente de lo que va a suceder y los judíos siguen viendo el edificio. Jesús está hablando de su cuerpo, Jesús está hablando de algo mucho más profundo, está hablando, así como usted lo mencionaba, de su muerte y de su resurrección. Pero los judíos, seguramente hay allí sacerdotes y los líderes del momento, seguían mirando el templo y le dicen, si en 46 años este templo fue edificado, ¿tú cómo lo levantarás en 3 días? Y a veces nos pasa eso. A veces seguimos viendo el edificio, seguimos viendo nuestra realidad y no vemos algo más allá, que es a lo que Jesús hace referencia. De manera que Jesús habla con los judíos y los pone, me parece a mí, a pensar. Que ellos no quieren pensar, sino quieren ver solamente esa realidad, es distinto. Pero qué bueno que cuando Dios habla en nuestra vida podamos pensar en lo que Él nos dice y que nuestra fe esté basada precisamente en sus palabras, una vez analizadas, una vez comprendidas. No solamente son las palabras por las palabras, creo yo, sino las palabras analizadas y comprendidas de manera directa. Me llama la atención el versículo 21 y el versículo 22, Dwight, porque eso es como un paréntesis y aquí habla el narrador. ¿Listo? ¿Cómo ve usted esa explicación del narrador de este pasaje? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Y cuando fue levantado de los muertos se acordaron ellos de lo que él había dicho. Es algo que nosotros también podríamos recordar. Podríamos pasar desapercibido y pensar, Jesús puso orden en ese entonces. Y ahora no. Porque podríamos otra vez hacer ese ejercicio de verlo a Él, tener la oportunidad de que Él ponga orden y que en esta casa sagrada, en este lugar sagrado que es nuestro templo ahora, porque somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, que tengamos esa conciencia de lo sagrado que sigue siendo Él en nosotros y que podamos dejar que haya oración en su casa. Seguir en este culto que merece este Dios tan grande. Así es. Creo que el pasaje, y haciendo referencia precisamente a que hay algo más profundo, que es lo que versículo 21 y 22 nos dejan ver, y es el significado de las palabras de Jesús y cómo ellos lo recordaron después, tiene que ver precisamente con comprender que Él es el templo ahora, que en Él se resume todo, así como usted nos lo ha comentado. Y que así como uno iba al templo a tener oración, ahora en Jesucristo y gracias al sacrificio en la cruz, todos podemos tener comunión. Comunión que va en 2 vías, comunión que va en lo que yo hablo con Dios, pero también en lo que Él me dice. ¿Cómo entender esa verdad de que ahora el templo es Él y que también tenemos posibilidad de ser nosotros el templo?
porque es que, claro, uno lee el pasaje y dice, terrible que el templo se haya convertido en una plaza de mercado, terrible que hayan cambiado lo fundamental del templo, que lo que antes era algo tan bonito y la presencia de Dios allí, ahora se vuelve una plaza de mercado. Pero yo me temo que es que a veces nos pasa lo mismo. Tal cual, y perdemos la conciencia de lo sagrado, y entonces pues echamos a perder lo que está pasando. Y entonces o compramos o vendemos en este mundo donde todo son transacciones. Estamos todo el tiempo frente a un dispositivo, por ejemplo, en transacciones, haciendo transacciones de uno u otro tipo, consultando una información, produciéndola quizá, o siendo productos. Somos productos también. Entonces estamos en un mercado loco. Y entonces, ¿a qué horas vamos a escuchar algo más profundo, algo más relevante que está ocurriendo en la vida? Aquí, justo frente a nuestros ojos. Creo que entonces es la oportunidad de reflexionar, Dwight, precisamente sobre el significado que tiene el que Él sea el templo y que nosotros podamos tener acceso directo a Él en comunión. Y también, ¿qué nos da la posibilidad de ser templos? Y preguntemos en esta ocasión entonces, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Se ha vuelto nuestra vida un mercadillo? ¿Se ha vuelto nuestra vida un intercambio? ¿O nuestra vida tiene espacios en los que podemos disfrutar de la bendición de ser su templo? El versículo 23, 24 y 25 nos cuentan el desenlace de esta historia. Que estando allí Jesús en la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Es decir, Jesús va y actúa de manera portentosa allí en esta fiesta, limpia el templo, seguramente hace más cosas y los que están allí creen en él. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía las personas que estaban a su alrededor, él conocía quiénes eran los que le seguían y conocía en qué estaban creyendo aquellos que lo rodeaban. ¿Cómo entender entonces, en su opinión, Dwight, este cierre de la historia? Bueno, la reacción de quienes estuvieron ese día viendo lo que Jesús puso de orden fue creer en esta señal y en las diferentes señales, porque fíjese que nos cuenta de que son los diferentes signos, las diferentes cosas que hacía. O sea, su demostración parece que fue mucho más allá y seguramente hubo sanidades, algunos cojos que fueron sanos, ciegos, etcétera. Muchos signos, o a través de su recordatorio de la palabra, la contundencia de lo que decía. Todos esos signos hicieron que muchos creyeran en él, pero con esta salvedad que hace de que Jesús sabía cuál era el verdadero nivel de acercamiento de esos que estaban diciendo, oígame, sí, tiene toda la razón. Dice, porque dice, este comercio no puede ser, todo esto es una corrupción, este manejo religioso distorsionado. Y uno puede decir eso también, como oye, ¿cómo tiene razón? La verdad es que todo esto se ha corrompido y así como contadito, pero sin una transformación profunda. Entonces Jesús conoce, este es el apunte final, editorial, el colofón, donde nos dice, Jesús ve que tú puedes decir que estás de acuerdo, pero sabe en profundidad cuáles son las acciones que tomamos en consecuencia. Si vamos a efectivamente reconocerlo a él como el dueño del templo, ¿cómo se dice? El objeto a quien le damos, no el objeto, no, el Dios, el sujeto a quien le damos culto, el que le da sentido a todo esto. Entonces, si logramos comprenderlo, pues estaríamos en ese nivel donde él pueda mirarnos y decir, sí, aquí hay un lugar de culto bien dado. Creo que
Hacia allá iría entonces precisamente la lección de este episodio. Una lección que nos muestra a un Jesús que tiene toda la autoridad, a un Jesús que establece un orden, a un Jesús que organiza las cosas como lo que Él es, como Dios. Claro, llega allí y lo hace con toda autoridad, en este caso con un látigo en mano, con un azote de cuerdas. Y lo hace así, también enseña. Y a partir de la conversación de los judíos les deja ver que Él se va a convertir en el templo y que en Él se va a cumplir todo. La elección entonces posible está en pensar cuál es mi decisión frente a ello. Cómo yo me comporto frente a esa autoridad de Jesús y cómo yo puedo adorarle a Él porque Él representa todo en el templo. Tener comunión directa con Él. Ser o no ser parte del templo. Esa sería la elección en esta ocasión, en este episodio. Bien, Dubaid, no sé si usted quiere comentar algo más. No, sencillamente me quedo con esa imagen de este Jesús que nos hace este gesto urgente. Es urgente que el sentido de nuestra vida sea satisfecho, porque Él nos hizo con ese sentido de que podamos tener ese lugar de comunión, de oración con Él, de comunicación de todos los niveles y de todas las calidades, la mejor calidad, porque el lugar del templo tenía diferentes niveles de comunicación. El más profundo era el del lugar santísimo, donde había una contemplación de su divinidad en grado extremo, en grado íntimo, y había otros niveles donde sencillamente yo tenía recordatorio, o podía apreciar su luz, o podía recordar su provisión, podía alabarme. Entonces todos esos niveles tenemos de comunicación con Dios. Qué bueno poder disfrutar esa comunión directa con Dios. Bien, queridos amigos, estamos llegando entonces así al final de este episodio número 53 de Lecciones Bíblicas Podcast. Para nosotros ha sido un gusto, un honor haberles acompañado en esta ocasión. Esperamos entonces que sea de bendición para su vida y continuamos con el estudio del Evangelio según San Juan. Dubaid, coméntenos el próximo episodio que vamos a leer, sobre qué pasaje vamos a conversar. Tendremos una charla acerca de la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo, de la cual saldrán unas lecciones estupendas y una declaración del amor de Dios increíble, es decir, muy recordada, muy bonita. Así es, invitamos a nuestros oyentes a compartir la lectura de Juan capítulo 3. Estaremos conversando en nuestro próximo episodio. Llegamos al final, invitándoles para que compartan este podcast con alguien para que sea de bendición, también para que visiten nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar allí material en video, microcápsulas que puedan complementar y ampliar la enseñanza del episodio de hoy. Por hoy no es más, así que nos despedimos de ustedes enviándoles un fuerte abrazo aquí desde Málaga, Andalucía, España.